Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. Ok, muy bien, pues buenos días a todos los que nos encontramos aquí, los que nos están escuchando en alguna plataforma. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de divulgación científica llamado Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. En esta ocasión nos acompañan Sofía Gorostegui. Ella es exalumna recién egresada del bachillerato VP, y pues justamente todos sabemos que durante el bachillerato pues representa una etapa fundamental en términos de aprendizaje y en la consolidación de preferencias y de preferencias incluso académico-científicas. Entonces, bienvenida, Sofi. Buenos días. Hola, buenos días. Ok, también nos acompaña Monimar Noriega. Ella es ya ahorita recién fresquecita, exalumna de la licenciatura en nutrición. Ella en lo personal sí tuve la oportunidad de ser su docente, específicamente en seminario de tesis, y pues es una alumna o fue una alumna muy participativa en lo que tiene que ver con temas académicos científicos. Y pues la perspectiva que tengo de ella, pues es que es una chica muy proactiva en cuanto a experimentar situaciones que contribuyan a su formación en diversos sentidos. Entonces, bienvenida, Moni. Buenos días, gracias. Ok, y finalmente nos acompaña Misael Reynoso. Él todavía es alumno activo de la Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. Si no estoy mal, él actualmente va a ingresar a lo que sería su quinto semestre de la licenciatura. ¿Es correcto, Misa? En efecto. Ok, entonces, en el caso de Sofi y de Misa, no he tenido la oportunidad de ser su docente, pero específicamente con Misael estamos ya pactados, por así decirlo, con un par de proyectos tentativos. Entonces, bienvenido, Misael. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces la temática del día de hoy, compañeros, versa acerca de la investigación a través de los ojos de los estudiantes. Entonces, vamos a comenzar por la más peque, que en este caso sería Sofi. Entonces, cuéntanos, Sofi, ¿cuáles fueron tus experiencias con respecto a las materias de investigación mientras estuviste en el bachiller del UVP? Bueno, una de las experiencias más significativas que tuve fue realizar un huerto urbano en equipo. Nuestro objetivo era hacer la comparación de fertilizante químico con el fertilizante orgánico, en el cual logramos identificar a lo largo, esta investigación tuvo alrededor de más de 6 meses de desarrollo, entonces en el cual logramos identificar que efectivamente el fertilizante químico era más efectivo. Nuestra tesis había sido otra, que era el orgánico, ya que habíamos encontrado varios artículos donde decían que era más favorable el orgánico. Entonces, a raíz de esto, nos dejó una gran enseñanza, nos ayudó al desarrollo de habilidades como fue la observación, el pensamiento crítico y, por supuesto, no quedarnos con información ya expuesta, investigaciones ya propuestas, porque para todo hay un cambio. Obviamente, factores de clima, lugares y todo eso fue un gran influyente para el desarrollo de este mismo. Ok, muy bien. Moni, en tu caso, ¿de qué manera consideras que contribuyeron justamente las materias de investigación en el momento que ya tuviste que enfrentar justamente el desarrollo de tu tesis? Creo que fueron una buena ayuda porque te ayudan a visualizar cómo va a ser el desarrollar tu tesis y puedes ir también teniendo diferentes investigaciones. Yo, de hecho, las materias las empecé con otra investigación que me ayudaron justamente a ver de qué quería hacer mi tesis. Al final fue otro tema, pero sí me ayudó a darme cuenta que me gustaba la investigación, cómo hacerla adecuadamente, cómo buscar valga la redundancia, en buscadores adecuados y pues poder tener una idea de hacia dónde iba proyectada lo que yo quería realizar en la tesis como tal. Excelente. En el caso tuyo, Misa, pues todavía no experimentas justamente los seminarios de tesis. Sin embargo, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a las materias de investigación que has cursado?
Bueno, pues la importancia yo considero que radica en el profesor que las imparte, porque ciertos profesores tienden a dar un enfoque muy práctico o otro enfoque más teórico, pero yo creo que lo más importante es las herramientas teóricas que te dan, porque eso es lo que te ayuda a tú desarrollar tanto tus proyectos personales como profesionales. Por ejemplo, a mí la última materia de técnicas de investigación, ciertas cosas teóricas que me llegó a enseñar mi profesor me ayudaron a la hora de, por ejemplo, en mi trabajo necesitaba desarrollar un proyecto para hacer funcionar unos torniquetes de acceso mediante el reconocimiento de credenciales. Entonces, a veces uno no sabe dónde buscar y pues sabes nada más que te vas a un blog de YouTube o a un blog de Internet y no es suficiente porque no te da la información técnica que necesitas. Y es ahí donde dices, aquí me es importante esta materia porque ya acudes a ciertos artículos que son los que te dan la base y el cómo realizarlo. Entonces yo creo que lo importante son las materias y cómo enfocarlas a que los estudiantes puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales y no solamente dejarlo en una investigación al azar y de un tema que ni te interesa. Ok, sí, y en ese sentido que pienso o coincido contigo, Misa, en que el docente o su perfil, la manera en la que imparte su clase y sobre todo en materias tan teóricas y que en algunas ocasiones suelen ser pesadas como estas de investigación, creo que la manera en la que transmite justamente esa vocación por investigar sí es determinante. Sofi, en tu caso, y ahorita que ya egresaste del bachillerato, ¿de qué manera consideras que contribuyeron las materias de investigación en la elección de tu carrera universitaria? Bueno, pues realmente un enfoque que ya traía sobre mi carrera era medicina. Obviamente llegué a un punto de tener dudas si realmente quería eso, pero sorprendentemente influyó demasiado más en el proyecto de lo que fue la investigación del huerto, ya que todos somos conscientes que la mayoría de agricultores optan por utilizar fertilizantes químicos, ya que son más favorables para la apariencia de los productos. Entonces, eso me hizo despertar como esa espinita, esa duda en cómo estos químicos afectan realmente al cuerpo humano. En base a esto, pues reitero, ese fue mi despertar, entonces fue todavía más mi insistencia en estudiar o en que me llamara la atención medicina, por lo mismo de no solo ayudar a prevenir enfermedades o a curar enfermedades, sino también a saber la raíz de estas y si vienen desde un ámbito agricultor por el uso de fertilizantes. Ok, y acabas de mencionar algo importante y tiene que ver con ampliar, por así decirlo, la mente a través del pensamiento crítico para justamente ir identificando todos aquellos elementos que puedan estar detonando algún fenómeno en específico. En el caso personal, uno de mis asesores del doctorado continuamente me decía que siempre hay que husmear en los conceptos y en el conocimiento. Entonces, desafortunadamente, el término husmear lo asocian con algo negativo, pero si buscamos en el diccionario, pues husmear simplemente significa indagar o investigar con mayor profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Moni, que es la más avanzada en ese sentido, sí me gustaría que compartieras con tus compañeros ¿cuál es la importancia de tomar con seriedad las materias de investigación previo a la llegada del desarrollo de la tesis? Pues, por ejemplo, como comentaba anteriormente, yo cambié el tema que yo pensaba de un principio, los temas de investigación, y creo que es normal, o sea, creo que también es saber que justamente pueden ir cambiando, pero te ayudan a tener una idea de lo que vas a hacer después. Entonces, si el primero lo tomas justamente con seriedad, si el primero lo tomas en serio, va a ser más fácil que los demás, aunque cambie el tema, puedas saber por dónde ya focalizarte, por dónde irte. Y también si desde un principio en las materias que solamente son como materias no se les toma la importancia, la tesis va a ser súper pesada porque hay que pues investigar todavía más, es más larga o más largo el desarrollo y el proceso. También la redacción es mucho más pesada porque también hay que checar más cosas, hay que verificar que esté comprobado lo que uno está investigando, hay que relacionar las investigaciones entre ellas. Entonces sí va a ser muchísimo más pesado si no se toma desde un principio en cuenta estos aspectos.
y si también no se toma en cuenta que realmente es una investigación al final de cuentas. Entonces hay que leer mucho, hay que saber redactar, hay que saber como esto de base, y si en unas principio las materias no se tomaron en cuenta esos aspectos, después va a ser más complicado. Muy bien, y bueno, en el caso de Sofi y de Misa, espero que esta experiencia que le está compartiendo Moni la tomen y no la echen a saco roto, porque sí es bastante importante. En ocasiones nos toca recibir a alumnos en seminario de tesis, donde comienzan a ver justamente el proyecto de tesis como una pesadilla, pero no se dan cuenta de que justamente está representando una pesadilla porque omitieron cosas previas a la llegada a la materia o a las materias de seminario de tesis. Entonces, en ese orden de ideas, Misa, ¿de qué manera consideras que te ayudarán estas materias previas de investigación que ya llevaste para el desarrollo de tu tesis? Bueno, yo creo que te ayudan primero a hacer un ejercicio de introspección en ti sobre qué temas son los que te interesan. Porque es el primer ejercicio cuando tú haces, dices, ¿qué es lo que de verdad me gusta? ¿De qué es lo que quiero investigar? Por ejemplo, hay compañeros que aunque estudiamos la misma carrera, toman líneas muy diferentes, que es lo que a uno le interesa, ¿no? Por ejemplo, en mi salón, unos decían, no, pues a mí me gustaría investigar sobre inteligencia artificial, ¿no? A mí, en mi caso, me interesó mucho empezar con la realidad virtual. Y entonces defines tú ese tema central y ya a la hora de que vas en el transcurso de tus materias sigues explorando a más y el tema y ya te orientas hacia tu desarrollo de tu tesis, puede ser. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho cómo impacta la realidad virtual en el tratamiento de trastornos psicológicos como es la ansiedad. Fue mi última investigación y pues uno se da cuenta de la importancia que son las materias, porque ya cuando empiezas a investigar te llegas a topar con ciertos problemas y son los que dices, aquí es lo que tengo que aplicar, pero es el momento hasta que tú practicas cuando aplicas esos conceptos. Por ejemplo, cuando necesitas hacer encuestas, ¿no? O necesitas buscar a tu población y de dónde saco terapeutas, ¿no? Y más que apliquen realidad virtual aquí en Puebla, ¿dónde los contacto? No conozco a nadie. Entonces, es ahí donde yo digo que esas materias previas son las que te ayudan a desarrollar, en este caso, la tesis o la idea para lo que lo vayas a desarrollar. Perfecto, muy bien. Y entonces, Sofi, justo en estos momentos o en breve, tendrá que incursionar justamente en todo este mundo, por así decirlo, que acaban de comentar Moni y en última instancia Misa, y tiene que ver justamente con cómo se desempeña uno en el ambiente universitario. Entonces, Sofi, ¿cómo crees que impactará en tu desempeño universitario lo que has aprendido o lo que aprendiste en las materias de investigación? Bueno, yo creo que como mencionaban a mis compañeros, la importancia de no saltarse estas etapas, estas materias. Gracias a ello, considero que ya estoy muy familiarizada, con la interpretación de datos, la recolección de los mismos, revisión de artículos confiables y todos esos aspectos. Entonces, a la carrera que quiero ingresar, que es medicina, pues va muy de la mano con la investigación, lo que me orienta a seguir desarrollando esta habilidad, que ya lo había mencionado, lo del pensamiento crítico, no seguir quedándome con lo que ya está predispuesto, sino seguir indagando, porque estamos en un mundo de constante evolución en varios aspectos. Entonces, esta parte de la investigación yo creo que me va a impactar de manera muy positiva, gracias a, igual como lo volvían a mencionar, los docentes fueron un gran apoyo para el desarrollo de estas habilidades. Entonces, definitivamente considero un punto muy a mi favor en el desarrollo de esta carrera. Y así tiene que serlo, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, que me tocó compartir con los chicos del bachiller durante algunos semestres, nuestra intención es esa, ¿no? De permear hacia ustedes esta vocación que muchos de nosotros tenemos. Yo considero que justamente la investigación o la acción de investigar trasciende más por un camino de vocación. Creo que debemos estar convencidos, o la persona que se dedica a ello debe de estar totalmente convencida que en muchas ocasiones
no paga bien la ciencia, ¿no? Por así decirlo de cierta manera. Y no me refiero específicamente en una cuestión monetaria, sino que a veces hay que picar mucha piedra para lograr posicionarse en un determinado nivel, ¿no? Por así decirlo. Y justamente quien de todos los que estamos acá, quien está a punto de experimentar esa situación, pues es Monimar. Entonces, ahora que ya egresas, Moni, ¿de qué manera crees que la investigación te ayudará en el quehacer como profesionista o en el caso de que decidas ingresar a un posgrado, de qué manera te ayudará justamente la investigación? Bueno, para responder esta pregunta me gustaría como comentar varios puntos que comentaron todos. Entre ellos de que, por ejemplo, comentaba Misa, las diferentes áreas de su carrera. Lo mismo, creo que en todas las carreras se puede realmente ocupar la investigación, o sea, debería de ocupar la investigación. Muchas veces tomamos, como lo que decía yo en un principio, la investigación como justamente esta parte de leer y de redactar, que sí es tediosa, pero que al final de cuentas es importante porque nos ayuda a aprender muchas cosas y justamente la investigación es esa curiosidad, ¿no? O sea, la investigación nace de la curiosidad de querer saber más. Entonces, si quieres saber más o si tienes esa curiosidad, te puede ayudar como futuro profesional en cualquier área que estés, ya sea ingeniería, ya sea en la prepa para ver qué carrera quieres elegir o si es la carrera que realmente te gusta o no. En el área de nutrición también a veces no se sabe que se puede llegar a la investigación porque estamos acostumbrados a ver dos áreas. La investigación es muy bonita. Al final de cuentas, a mí me dijeron muchas veces, no elijas una tesis tan pesada, no elijas una tesis de desarrollo. Y yo no me importó, elegí una tesis de desarrollo porque al final dije, no voy a hacer una tesis que me va a aburrir, no voy a hacer una tesis de un tema que no me interesa, prefiero, quizás sea un poco más tediosa, quizás sea un poco más tardada, pero que algo que realmente me gusta y es la investigación. Entonces, prefiero dedicarme a eso y que sé que también responde muchas preguntas en el área de salud o responde muchas preguntas en el área que cada uno tenga, que al final de cuentas es muy importante porque si no hay investigación no pudiéramos saber todo lo que sabemos de cada una de nuestras carreras. Muy bien, y justamente ahorita Moni nos comparte algo que también considero muy importante y que de igual manera me lo repetían constantemente en el posgrado, y es que un investigador debe de tener una formación holística, es decir, que no únicamente tenemos que dedicarnos al 100% a nuestro quehacer en nuestra línea de investigación, sino que también hay que disfrutar de otro tipo de lecturas, por ejemplo. Entonces, en mi caso, le encontré una pasión muy linda a la lectura, entonces constantemente me encuentro leyendo al menos 2 libros de literatura, además de todo lo que tengo que leer de las materias, de trabajos y de otro tipo de cuestiones que forman parte de nuestro quehacer como docente. Entonces, Moni menciona algo importante y tiene que ver con que siempre hay que irnos poniendo retos constantemente. Entonces, el hecho de que ella decidiera hacer una tesis experimental simplemente significa eso, ¿no? Alguien que está buscando un reto, hacer algo un poco más grande. Por supuesto que tenemos que ir haciendo sacrificios a lo largo del camino. Nosotros incluso que ya estamos de este lado del escritorio, como se dice coloquialmente, tenemos que seguir sacrificando cosas con tal de seguir haciendo esto que nos gusta. Entonces, en ese sentido, Misa, ¿cuál es tu perspectiva de las últimas materias de investigación que te esperan? Que en este caso son los seminarios de tesis. ¿Qué esperas encontrar en el seminario de tesis? Bueno, pues mi perspectiva de las materias es que lo llevemos a lo práctico y que los docentes tomen un rol que más como un profesor que se pone a dar la clase exponiendo diapositivas, sea como un guía o un coach en el que uno como estudiante también necesita poner mucho de su parte y que en verdad todo el salón esté de acuerdo y quiera trabajar para que se planteen un gran proyecto, el proyecto que más les guste, que más les apasione y que empiecen a desarrollarlo, porque si no empiezas a desarrollar algo, ahí se queda. Entonces, a la hora de que empezar a desarrollarlo, que esas dudas que surjan se expongan en clase para que todos los compañeros digamos, mira, a mi compañero tal le presentó este problema, yo lo podría solucionar así, yo te podría ayudar así, puedes tomar esta
línea. Entonces, mi perspectiva es más como que esas materias sirvan para nosotros desarrollar algo que podamos publicar, algo que aporte a nuestro currículum, algo que nos guste mucho y que nos apoyemos todos entre grupo y con el profesor. Ok, sí, en ese sentido, y hablando muy específicamente de los profesores que nos encontramos en el área de investigación, generalmente los proyectos que proponemos tienen que ir un poco más allá de la simple realización del proyecto. Nosotros siempre vamos buscando participar en algún congreso, publicar el trabajo, etcétera. Es decir, siempre buscamos algo más que la mera realización de los proyectos, porque justamente nosotros nos formamos bajo esa, o fuimos formados a través de ese método o esa logística de trabajo y de investigación. Por lo tanto, nosotros tratamos o queremos permear hacia ustedes justo esa vocación de siempre buscar una finalidad un poco más alta que la mera realización del trabajo. Entonces, ahora no es una pregunta simplemente para alguien en específico, sino que me gustaría que empezáramos a compartir entre todos nuestras opiniones, por ejemplo, de uno de los temas con los cuales ya de cierta manera tocó Misa, y tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, es una innovación o una tecnología emergente, no sé cuál sea el término específico, Misa. Yo lo colocaría como una herramienta. Ok, bueno, entonces tenemos una herramienta digital relativamente emergente y que al menos algunos alumnos la utilizan tal vez de una manera, de cierta manera, irresponsable, en lugar de utilizarla de la manera debida. Entonces, me gustaría, no sé quién guste empezar, ¿cuál es su perspectiva acerca del uso de la inteligencia artificial para la elaboración de trabajos, en este caso académicos? Bueno, yo lo clasifico, como le decía, como una herramienta precisamente porque como un martillo lo podemos ocupar para construir una casa o para golpear a alguien, ¿no? Entonces es muy diferente el enfoque que le podemos dar a la inteligencia artificial, así como tiene muchas áreas de oportunidad y podría ayudar bastante a esta área de investigación. El mal uso se ha vuelto y es un tema de mucha polémica en los salones. Me gustaría contar una anécdota que pasó en mi última materia respecto al uso de esta herramienta. En la redacción, el profesor se dio cuenta que la mayoría de artículos estaba redactada con esta herramienta al 100%, ¿no? Es que lo pasé por mi detector de IA y me marcó 100, ¿no? O sea, es mucha IA, hay que disminuirla. Y aquí es donde se entra en un tema bastante polémico y la necesidad de regularla en una institución educativa. Porque a raíz de eso, pues todo el salón empezó a corregir sus trabajos. Hubo gente que nos constaba que lo habíamos escrito nosotros, pero a la hora de pasarlo por ese detector, marcaba 60, ¿no? Y entonces aquí es donde tú dices, ¿cómo? Entonces, a raíz de eso yo me puse a investigar cómo es que funcionaba y ahorita estamos en una etapa en la que todavía necesita haber muchas regulaciones porque esas herramientas de detección de inteligencia artificial no funcionan al 100. Mi trabajo sí está escrito por un humano, pero lo marca como inteligencia artificial. Incluso como experimento pasamos un libro de literatura y marcaba cierto porcentaje de inteligencia artificial. Y eso se debe a por el análisis, cómo funciona la inteligencia artificial, detecta patrones y como está entrenada con contenido en inglés, es efectiva en inglés, pero con contenido en español no es 100% efectiva. Entonces, ese es un gran tema que hay que destacar porque ya también no se sabe si algo está escrito por un humano o por una máquina. A veces uno es muy fácil decir, esto sí está bien escrito por ChatGPT, ¿no? Pero también en adición a eso, es un área de oportunidad muy grande y estas últimas vacaciones descubrí una herramienta que me gustaría recomendar a todos los que nos escuchan y se llama Research Rabbit y ocupa inteligencia artificial precisamente, pero para la ayuda del investigador. Por ejemplo, nosotros pasamos un paper o un artículo de un tema que nos interese, no sé, de visión artificial, de nutrición, de medicina.
y a raíz de eso te genera un diagrama con bolitas, que son nodos, y con líneas que lo van conectando, que te indica quién citó esos artículos, cuáles fueron las raíces de esos artículos y los artículos relacionados. Tú puedes ir explorando cada nodo y decir, mira, pues de esta investigación surgió esta otra. Entonces ayuda más a nosotros como investigadores a desarrollar un proyecto, a sustentarlo mejor y a comprender mejor el tema. Nos ayuda tanto a identificar los problemas reales que hay, como las áreas de oportunidad, las barreras que se le presentaron al investigador y poder proponer nosotros algo innovador. Excelente, y qué buen aporte es la herramienta que recomiendas. Chicas. Pues yo creo que justamente como mencionas, Misa, yo creo que sí la regulación es importante porque justamente también en las materias te enseñan a redactar bien y a hablar bien. Entonces te piden que no tengas faltas de ortografía, pero también muchos dicen, no, es que no tiene ningún error, entonces seguramente se escribió por ella, ¿no? Entonces como de que, bueno, entonces me estás enseñando, pero también hasta qué punto confías en mí, en qué parte no hay, como dices tú, me ha pasado también ponerlo para ver si sale que es inteligencia artificial o no, y dice que sí, y yo sé que yo lo hice. Entonces, creo que se puede ocupar la inteligencia artificial como inspiración para saber cómo redactar o cuando estás trabado en algo, y justamente ocuparla como apoyo, ¿no? De lo que puedes hacer, o cómo puedes corregir, o cómo puedes intercalar las ideas, pero pues no totalmente, pues eso, si no, no tendría caso. También siento que algo muy importante es entender que si nosotros, entre más poder le demos a la inteligencia artificial, nuestro trabajo vale menos. Porque, por ejemplo, en nuestra área de nutrición, puedes decir, bueno, pues le pregunto a ChatGPT cuál es el mejor plan para mí, dándole mi peso y mi estatura, y me va a dar un plan. Sí te dará un plan, pero no significa que sea el mejor o el adecuado para ti, porque no nada más se considera eso para un plan. Lo mismo con las demás carreras. Entonces, entre más trabajo le demos a algo que no hacemos nosotros, menos valen nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Antes de pasar con Sofi, me gustaría puntualizar en algo que mencionó ahorita Moni, y es en relación a que a final de cuentas, pues cuando egresas y ya eres profesionista, pues tienes que demostrar justamente todo aquello que adquiriste durante tu etapa universitaria o en tu formación académica. Entonces, pues sería algo bastante absurdo que de repente Moni, teniendo su consultorio, por así decirlo, de nutrición o el término que tenga ese tipo de actividad, reciba algún paciente o algún cliente y de repente le diga, a ver, permíteme tantito, voy a buscar qué es lo que te puedo recomendar en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, más bien allí, como dice Moni, habría que considerarla como una herramienta auxiliar, más no la principal, ¿no? Entonces, Sofi, ahora sí, y disculpa la interrupción. Pues sí, como lo mencionaba, creo que la inteligencia artificial realmente es un arma de doble filo. Te puede ser muy beneficiosa o afectar considerablemente. Viéndolo en el ámbito de preparatoria, creo que la mayoría lo hemos utilizado para salidas rápidas de tareas, como de que, para hacer un foro, chat, ¿qué le pongo, no? Cosas de ese estilo. Pero también, como mencionaba Misa, esta parte de la regulación de los detectores de plagio sí es muy mala. En este último semestre tuvimos varios proyectos de redacción, principalmente en geografía. Entonces, a nosotros nos constaba tal cual que habíamos escrito nuestro informe, pero pues a nuestra profesora le salía no de que 100%, y modificábamos palabras, modificábamos estructura y todo, y seguía saliendo. Entonces sí fue como un martirio, y como bien decía Moni, nos enseñaron a redactar, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a esta cuestión de la puntuación, y aún así no es creíble. Entonces, yo creo que para ese apoyo, como mencionaban, en cuestión de trabas, de asesoramiento rápido, la inteligencia es una herramienta increíble, pero el mal uso que hemos hecho como estudiantes, como una salida rápida, un ahorro de tiempo, nos ha afectado. Creo que se hizo canon el meme de como que ya hay que ir desarrollando el lóbulo frontal, chavos. ¿No? Entonces, sí, creo que nos hemos, por salidas rápidas, por las cuestiones de ahorrarnos tiempo, nos hemos limitado como estudiantes a la cuestión del aprendizaje, de la lectura, y ha sido un limitante para este momento en la cuestión de admisión. O sea, los exámenes de admisión prácticamente es lo que has aprendido durante la prepa, y el buscarte salidas fáciles en el transcurso de ella ha hecho que un momento
En el momento en el que presentas la prueba, te bloqueas y dices, pero si nunca lo vi, cuando realmente sí, pero buscaste la salida rápida. Sí, y en ese sentido es que nosotros, al menos como docentes, siempre hacemos la recomendación de tener cuidado justamente con el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en esto último que comentas, Sofi, porque a final de cuentas, la inteligencia artificial no te va a resolver el problema del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, cuando uno ya egresa, pues es principalmente de lo que se apoya, ¿no? De ese pensamiento crítico para ir discriminando cosas en el sentido bueno de la palabra, ¿no? O de ir sí, ¿no? Porque de repente pues, nos metemos ahí con conflictos un poco sociales que de repente ahí se presta a malas interpretaciones. Y entonces, compañeros, díganme, ¿cuáles son las estrategias de investigación a las cuales ustedes más recurrieron o recurren en su quehacer como estudiantes? Bueno, me gustaría iniciar. Yo creo, bueno, a las que más recurrí en lo personal es principalmente escoger el tema, pero de ese tema delimitarlo correctamente, porque se pueden sacar varias teorías, varias investigaciones de un solo tema, pero cuando tú lo delimitas en lo que realmente quieres abordar, yo creo que es de alguna forma más factible, porque las preguntas ya empiezan a cobrar, vamos a llamarlo así, cobrar sentido y la búsqueda de información para ti llega a ser de alguna manera más facilitada, claro, si la sabes buscar, ¿verdad? Siempre hay que ocupar esa parte de las palabras claves, pero sí, yo creo que sería una buena delimitación del tema, saber o aprender a interpretar datos de manera eficaz y la búsqueda acertada en artículos, o sea, saber identificar cuándo es un buen artículo y cuándo no. ¿Alguien más, chicos? Yo creo que lo más importante, como decía Sofía, es primero delimitar el tema, elegir el tema. Yo siento que ahí la estrategia podría ser que sea un tema que te llame la atención, para que lo puedas seguir continuando mejor. De ahí yo diría la organización, porque pues justamente nosotros tenemos materias o más materias, tenemos todavía que estar estudiando. Quizá nosotros, algunos tenían prácticas profesionales o algunas otras cosas que hacer en su demás tiempo, y pues sí hay que saber organizarse porque justamente la investigación es muy demandante. La investigación y más la experimental hay que tomarle su tiempo y pues si no estás bien organizado, se te puede ir el tiempo encima y muchos pues por eso también no acaban al final de cuentas la investigación. También entender cuál es el propósito de tu investigación, por qué lo estás haciendo y cuáles son los objetivos que quieres lograr con ella. Lo bueno y que me gusta que a veces hacen en la universidad es que los proyectos justamente tengan un fin mayor, ¿no? Que realmente se publiquen, que realmente se lleven a congresos, que realmente se visualice esa investigación, porque es lo que hace que más personas tanto quieran investigar como tú. También es un premio o un mérito el que justamente se publique o se haga de conocimiento tu investigación. Y por último, siento que también considerar que la investigación te da currículum. Al final de cuentas, nosotros pues eso buscamos en el área profesional, pues tener currículum. Entonces, si vamos con esa mira de que vamos a tener esos objetivos o vamos a tener ese reconocimiento al final, siento que es más llevadera el hecho de que puedas llevar tu investigación y que pueda tener ese premio hacia tu persona. ¿Misa? Sí, bueno, a mí me gustaría, en adición a los consejos que nos dieron nuestras compañeras, sería 3 estrategias que podrían aplicar en su siguiente investigación. La primera sería que puedan ocupar la inteligencia artificial, aunque habíamos dicho de los beneficios y dudas, aquí va una buena forma de poderla ocupar, y es para planificar tu investigación. En lugar de tú pedirle que te la haga, pedirle qué pasos podrías seguir para seguir tu investigación y la finalidad con la que quieres llegar. Y esto les puedo dar pequeños tips para que puedan ustedes preguntarle a la IA de su preferencia de manera correcta, y es dividir su prompt, su texto, en 3 partes. La primera es decirle cómo es que va a actuar. Les puedes decir, eres un investigador, eres un profesional en tal área. Después de darle darle su rol a la IA,
el segundo parte de tu prompt será el contexto. El contexto se refiere a qué es lo que tú estás investigando. Estoy trabajando en un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la medicina, para doctores, para pacientes, etc. Y al final, el formato de tu respuesta. Por ejemplo, quiero que me lo des en una serie de pasos, quiero que lo organices en una tabla, en una lista, en una planificación semanal para que cada semana yo vaya haciendo este paso, este paso, este paso. Y ustedes van a obtener una mejor respuesta. Después de obtener esta mejor respuesta, pueden ocupar la herramienta que les comentaba para buscar información. Y otra técnica que me sirvió demasiado es que a la hora de buscar, organizar toda tu información en una matriz de datos, en una tabla de Excel, en una tabla de Word, a mano, como gustes, y poner los campos que a ti más te interesan. Tu nombre, el autor, la cita, el año, el resumen, lo que te llamó la atención de ese artículo, lo que podrías añadir, el objetivo, la metodología. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú empiezas a escribir, ya tienes toda la información súper organizada y no tienes que estar recurriendo a los artículos y perdiendo más tiempo. Entonces, es una estrategia muy eficiente. Aparte de que en apoyo puedes ya teniendo toda esa matriz, preguntarle a ChatGPT si no entendiste algún concepto, si no entendiste una palabra que de plano es muy técnica. Entonces ahí puedes tú preguntarle y es más fácil obtener la información. Y como último tip sería para obtener tu población de estudio. En mi caso me costó mucho y sorprendentemente las redes sociales fueron una gran herramienta. Yo dije, pues si no consigo terapeutas que tengan realidad virtual aquí, no conozco a nadie, pues voy a buscar en Instagram clínicas que la apliquen. Y después de mandar un mensajito, oigan, estoy participando en un proyecto de investigación para mi universidad, me podrían apoyar con una entrevista, una reunión para vernos, etcétera. Aunque hay muchas que dijeron, no, muchas gracias, hubo muchas que sí me dijeron que sí. Aunque nosotros pensemos que a lo mejor está muy difícil llegar a esas poblaciones, las redes sociales son como un puente en el que nosotros podríamos ocupar para cumplir nuestro objetivo de investigación. Sí, bueno, yo no soy una persona ferviente o apasionada de las redes sociales. Lo único que tengo es, pues, evidentemente, mi WhatsApp. El Facebook lo reviso creo que 2 veces al año y de ahí en fuera desconozco todo lo demás. Pero justo como menciona Misa, pues de cierta manera o sabiendo cómo utilizarlas, tienen que proporcionarnos un beneficio sin caer en riesgos, ¿no? Por así decirlo. Para ir cerrando este podcast, compañeros, al final, y creo que ya algunos de ustedes lo comentaron de cierta manera, eh, ¿cómo redactar bien? O ustedes, a través de qué técnica, qué estrategia, como gusten ustedes llamarle, han aprendido a redactar documentos académicos científicos, chicos. Bueno, quiero comentar algo que a mí me pasó mucho durante la tesis y mi profe justamente me ayudaba mucho con eso, porque a mí se me facilita mucho como resolver cosas, o sea, como resolver problemas. Entonces, hay secciones donde no tienes que poner como lo que estás resolviendo o como las partes positivas de tu tesis, sino al contrario, como poner los problemas de tu tesis y de dónde viene. Entonces, creo que es muy importante saber justamente qué es lo que se tiene que hacer en cada sección de la tesis, porque si no, pues puedes redactarlo mal porque tú estás haciendo algo que para ti está bien. Por ejemplo, yo justificaba mucho, entonces daba como que muchas resolución de problemas y hay veces que las secciones no son así. Entonces, saber de qué va cada sección, también justamente apoyarnos de personas que pues evidentemente tienen más conocimiento en ese aspecto, como los profesores, como especialistas en el área, no tener miedo a preguntar. Justamente también ocupar la IA para ver un ejemplo de cómo se debe de redactar y ya más o menos tener una inspiración y poderlo hacer de forma adecuada. Y también sé que hay aplicaciones que, como lo que decía Misa, que ayudan a tener como una telaraña y tú nada más subes tus documentos y buscas una palabra clave y la aplicación te pone en todos los documentos que tú tienes esa palabra clave o ese concepto que tú estás buscando, y conforme a eso no estar revisando todos los artículos, no estar leyendo todo de nuevo, sino simplemente en este tema me quiero centrar, ok, pongo la palabra y ya veo de todo lo que tengo que puedo ocupar en información. No sé si Misa se sepa los nombres de las aplicaciones, los intenté buscar, pero no encuentro específicamente qué estaba buscando. Y
por último, pues justamente leer o también consumir contenido que tenga ese tipo de lenguaje que nosotros estamos buscando ocupar o conseguir. Sofi. Bueno, pues yo realmente sigo como en este aprendizaje de la redacción de cuestiones científicas, pero de las veces que he participado, creo que lo que me ha favorecido mucho es que soy una persona que le gusta leer, es muy quisquillosa, por así llamarlo, entonces cualquier tema de interés le fascina y se pone a revisar. Entonces, el familiarizarme con ese tipo de artículos, de revistas, creo que fue un gran punto a favor. Igual, como dice Moni, es el apoyo de la inteligencia. Obviamente, repetimos, no esta de pedirle todo, sino un pequeño asesoramiento. Y claro, en mi caso siempre fue de la mano de mis maestros. Siempre cualquier duda así de no, pues sabes qué, es que como dicen, estás justificando mucho, igual soy una persona que justifica demasiado, entonces era de que no, o sea, esta parte resúmelo, esto no va aquí, déjalo más en claro, utiliza este tipo de palabras, cosas como esas. Yo creo que es lo que a mí me han ayudado en esta participación de redacción, pero sí, realmente todavía sigo en ese proceso de aprendizaje. Sí, y de hecho el desarrollar un estilo de redacción es algo que cuesta. Frecuentemente se los menciono a mis estudiantes, sobre todo en esta etapa de la universidad en la cual nos encontramos y que consiste de que justamente cada materia represente un proyecto, por así decirlo, el cual tengan que desarrollar ya sea de manera individual o en equipo y que consiste básicamente en leer y escribir. Entonces, para ir cerrando, justamente yo únicamente comentaría de que pues uno realmente continúa en un proceso de aprendizaje. Van cambiando nuestras formas de percibir el entorno con base en todo lo que vamos aprendiendo. Digo, yo no me considero todavía terminado, por así decirlo, en el sentido de que me gusta aprender cosas y constantemente busco aprender cosas nuevas. Y en ese sentido, pues yo los invito a que justamente adopten esa forma de pensamiento, que siempre nos encontramos en un aprendizaje continuo. Entonces, justo como lo acabo de hacer, les pediría a cada uno de ustedes que emitan un mensaje, por así decirlo, de despedida asociado con la investigación. Entonces ya le echaron la bolita a Misa, en lo que piensan las dos chicas. Adelante, Misa. Bueno, pues para cerrarlo, yo diría que muchas gracias por escucharnos y que se vayan con un tip, una lección, algo que puedan poner en práctica en adición a la última pregunta que comentaban, y es que descubran el tema que les apasiona, que les gusta y que se metan a cualquier buscador de Google Académico, PubMed, etc., etc., y busquen algún artículo y lo lean. No con tal de escribir, con tal de desarrollar su proyecto, solo léanlo, vean lo que les gusta, la forma en que se redacta, y a lo mejor ustedes pueden obtener ahí esa pasión, que les digan, no, pues la verdad sí me gustó, lo mejor me interesó mucho. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho leer ensayos clínicos, ver la efectividad de algún tratamiento, de alguna herramienta. Está súper interesante cómo los investigadores la ponen a prueba y cómo los resultados que obtienen. Entonces, atrévanse a meterse a los buscadores y a leer algo. Y muchas gracias. Bueno, yo creo que 3 palabras podrían ser las que podría cerrar, que es que tengan curiosidad, que aprendan y que realicen lo que quieren hacer. No nada más se quede en un querer, sino que también se haga el proceso de eso. Y justamente que pues la investigación también te ayuda mucho a aprender y creo que aprender es de los regalos más bonitos que podemos hacernos hacia nosotros mismos y de cualquier forma, profesionalmente o en el desarrollo de nuestra propia persona. Entonces, pues sí, y eso pues nace de la curiosidad. Entonces, si somos un poquito más curiosos, podemos poder realizar todo esto y llevarlo a cabo. Y pues bueno, como decía Moni, yo creo que la parte clave aquí va a ser la curiosidad, quitarnos esos estereotipos de que la investigación puede llegar a ser tal vez y aburrida por el simple hecho de ser un poquito tediosa,
pero como Misa mencionó, ahí nos brindaron unos tips claves para hacer esta parte más factible. Y pues nada, como mencionaron mis compañeros, emociónense, indaguen, ahora sí que seamos chismosos en cualquier ámbito de su interés, porque obviamente si es algo que no les gusta, pues ni de broma lo van a revisar, pero nada mejor que la curiosidad y el aprendizaje que te puede dejar sin la necesidad de, como mencionaban, redactarlo o desarrollarlo. El simple hecho de informarte también te va a hacer una persona totalmente, por así llamarlo, interesante. Siempre tendrás algún tema de conversación, te servirá para dialogar e incluso para abrirte puertas en varios aspectos con el simple hecho de tener conocimiento en varios ámbitos. Sí, y ya para cerrar justamente, y en relación a lo que comenta Sofi, yo tengo una frase, no sé de quién sea, soy pésimo para los nombres, Moni lo sabe, al final de cuentas les acabo llamando de cualquier otra forma, menos por su nombre, a menos que constantemente esté yo mencionando su nombre, ¿no? Y la situación es que comparto justamente esta frase de que el saber es un placer. Y justamente una persona que sabe muchas cosas, pues creo que puede llevar una vida placentera, ¿no? Entonces, pues bien, es así que llegamos al final de esta primer temporada, por así decirlo, de estos podcasts de divulgación científica. Y bueno, entonces estén pendientes de nuestra próxima sesión. Y esto fue Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento. Hasta luego. Neuronautas VP, un viaje por el conocimiento.